Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy bien, vamos a meternos al tema del día de hoy. Tiene que ver obviamente con Semana Santa. No podemos pasar por alto que todo se paraliza esta semana. Es precisamente por un acontecimiento que hace 2000 y un poquito más de tiempo pasó. El Día de la Mujer. Muy bien. Casi nada. Movilización de mujeres, martes 10 de abril. Sí, yo fui el que cometió el error. 10 de abril, mujeres. Vamos a tener una movilización de todas las mujeres. Mujeres son jóvenes, mayores, adultas y las otras. Todas las mujeres. Porque a veces las mujeres piensan que son solamente las del movimiento de mujeres sabias. Es todas las mujeres. Vamos a tener una movilización para que el 10 de abril nos acompañen. Eso es el día martes a las 6 de la tarde. Estaremos haciendo esa reunión. Movilización de este semestre de mujeres en la iglesia. El 9 de abril cumple Senfol. Si comenzamos en el 94 y estamos en el 2018, son 24 años. Haremos celebración de 25, ¿no? Las bodas de plata. El 9 de abril siempre se cumple, así se comenzó el ministerio de Senfol el 9 de abril del año 94. Muy bien, el 10 de abril entonces. ¿Listo, Amparito? Listo, ok. Bueno, ahora sí vamos a meternos en el tema de esta Semana Santa. Siempre será recurrente pensar en Semana Santa, razones, motivos, para que no se nos diluya simplemente en un tiempo de descanso, un tiempo de pronto oportunidad de salir, a lo mejor si nos quedamos un tiempo de relax, pero nunca olvidemos el sentido de la Semana Santa. Por eso le hemos dado a este tema el valor de una vida, el valor de una vida. Y comencemos un poquito hablando de cosas que son importantes. Antes de que nos coloquen las diapositivas, voy a hacer un examen a ver cómo estamos en cuestiones económicas. ¿A cómo está el dólar hoy día? 2.850 y algo, 64. Los peregrinos son los que más interesados están. 2.849, así que hay que aprovechar cuando el dólar baja. Así que veamos, el primer valor que encontramos en el mercado hoy día es el valor del dólar en 2.849. ¿A cómo está el euro? 3.514. 3.514 para aquellos que quieren invertir en moneda extranjera, entonces tenemos 3.514. El valor del petróleo Brent hoy día, 69.49. Muy bien, estamos muy bien, eso en economía no nos rajamos. ¿Cuántos invirtieron en Ecopetrol cuando salió a venta acciones de Ecopetrol? Ok, aquí hay varios accionistas de Ecopetrol, mis respetos. ¿A cómo está la acción hoy de Ecopetrol? 2.740. No quería dañarle el día, simplemente es el valor de la acción hoy día. Esperemos que Dios nos bendiga en todos los pozos que se están trabajando para que podamos tener una producción mayor y obviamente el precio del petróleo suba. Esos son algunos de los valores que tenemos hoy día en el mercado. El valor del dólar, vuelvo a insistir, los que se van de peregrinación no es a dormir, usted va a pagar en dólares, así que aproveche, venga y duerma más bien después, que aquí duerme uno en pesos. En dólares 2.849, hay que aprovecharlo al máximo. El euro 3.500 se ha sostenido siempre en esa tasa y obviamente el petróleo ha estado con su altibajo, subir y bajar. Muy bien, ¿cuál es el precio de la acción más costosa que en este momento hay en la bolsa de Nueva York? A ver, Ricardo Parra, que trabaja en bolsa. Ok, mire, Ricardo trabaja en acciones y está enterado. Esta es la empresa que tiene la acción más costosa en este momento en la bolsa de Nueva York. Está en 288.755, 288.755.
está bastante costosa. Imagine, comparado con 2.740, yo creo que hay una gran diferencia. Y esta es una de las muchas, obviamente es un pool de compañías de Warren Buffett, 60 compañías, Heyco, baterías Duracell. Imagínense lo que hay invertido allí, ¿no? Y bueno, vale la pena tenerlo en cuenta por si alguno quiere invertir, es una buena oportunidad. Muy bien, otro examen del punto financiero. ¿Cuáles son las personas más ricas en este momento en el mundo según la revista Forbes? Comencemos con Amazon, Jeff Bezos, 126.200 millones de dólares se calcula, con 54 años. ¿Quiénes tienen menos de 54 años? Vamos a llorar a la casa esta noche. 126.200 millones de dólares. Es el primero que pasó los, ¿cuántos? De los 100.000. 126.200 millones de dólares. Muy bien, ese es el primero, 54 años. Siguiente, Bill Gates, se conserva ahí entre los primeros, 62 años, 91.300 millones de dólares, Microsoft y su fundación familiar. Tercero, Warren Buffett, 87 años, 87.000 millones de dólares, se calcula. Cuarto, Bernard Arnault, 69 años, 70 marcas, Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora, 75.000 millones de dólares. Ahora sí, para llorar. Mark Zuckerberg, 33 años. 73.200 millones de dólares. ¿Cómo le parece? Para llorar, ¿no? No, por eso el tema se trata el valor de una vida. El valor, aquí estamos hablando de los diferentes valores y obviamente usted sabe que esto es lo que de alguna manera mueve el mundo. Todo el mundo está pendiente de eso, todo el mundo está pendiente de quiénes son los más ricos del mundo, cuál es la acción más costosa. Bueno, estamos pendientes mucho de eso porque de alguna manera el mundo gira en torno a el valor, lo que realmente se puede decir que tiene valor, eso es lo que cuenta para el mundo. Pero pues tenemos que hablar cuánto vale una vida, cuánto vale una vida. Y usted sabe que pues por las situaciones de inseguridad y violencia que vivimos en el país, muchas veces se ha dicho la vida vale lo que vale un celular o no. O la vida vale lo que vale no llevar plata, porque a veces hasta le dan por no llevar plata, ¿no? Muchas veces es apuñaleada de una persona porque no llevaba plata. ¿Cuánto vale realmente la vida de una persona? Ya hemos visto unos valores que pues obviamente asombran. Recuerde que esto no lo es todo en la vida, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Veamos un poquito, si pudiésemos darle un valor a la vida, obviamente tendríamos que trasladarnos a la esclavitud. ¿Cuánto valía un esclavo? Si me le das un poquito adelante, porfa. Más adelante, porfa, más adelante. Veamos un poquito los valores que había de esclavos. Un esclavo podía costar 500 denarios, 2 kilogramos de plata. Un esclavo varón. Una mujer podía costar entre 2.000 y 6.000 denarios, de 8 a 24 kilogramos de plata. Claro, pues una mujer puede dar más esclavos, ¿o no? Eso es una inversión, eso cae de la lógica. Muy bien, eso era más o menos lo que se calculaba. En Roma llegó a calcularse el precio de un esclavo en 1.500 denarios. Eso lo dice un historiador llamado Catón. Él habla de 1.500 denarios se pagaban por un esclavo en Roma. En la época de la esclavitud en Estados Unidos, en New Orleans, se pagaba $190.000 por un esclavo. Eso podríamos decir, cuando nos preguntamos cuánto vale una vida, pues podríamos remitirnos a estos elementos de historia para decir cuánto puede llegar a costar una vida. Y pues en esa época la esclavitud era eso, ¿no? La esclavitud era que quien compraba era propietario de la vida de esa persona y la valoraba y la tasaba según le hubiese costado en el mercado. Muy bien,
¿Cuánto vale la vida de una persona? Devuélvamonos, Claudita, gracias. Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. Mateo 18, del 21 al 35. Si usted abre su Biblia allí, por favor, vamos a hacer la lectura de ese pasaje para este tema, ¿cuánto vale una vida? Mateo capítulo 18, del 21 en adelante. ¿Listos? Dice en el 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Muy bien, siempre cuando estudiamos la Biblia tenemos que contextualizarla dentro de la Biblia misma. Aunque vamos a hablar del valor de una persona, el valor de una vida, tenemos que irnos a este pasaje y contextualizarnos. El centro de este pasaje tiene que ver es con el perdón, o sea, la importancia, el valor del perdón. Pedro quiso ser, como ustedes saben, generoso, diciendo que si debía perdonar no solo 3, sino 7 veces. El Señor Jesús le dijo que tenía que ser aún mucho más generoso, que tenía que perdonar 70 veces 7. El centro es el perdón, pero dentro de esta historia, a la pregunta que Pedro hizo, ¿cuántas veces debo perdonar? El Señor Jesús le respondió hasta 70 veces 7, pero añadió, porque inmediatamente después Jesús habló de esta historia, contó esta historia de un rey que en algún momento repartió de su fortuna entre sus obreros, empleados, trabajadores o siervos, y luego de un tiempo le pidió cuentas a cada uno de ellos. ¿Está bien? Entonces, la conexión está con respecto al perdón, y efectivamente vemos que a este que se le perdonó, lo que se debía esperar de él al actuar con otros era que igualmente perdonara. Como normalmente la Biblia nos enseña, si hemos sido perdonados de nuestros pecados, ahora en Semana Santa uno de los acontecimientos que más recordamos es que la muerte de Jesús no fue accidental, no fue una situación que se dio al azar, fue algo programado para pagar el precio de nuestro rescate por nuestros pecados. Lo que Dios esperaría de nosotros es que efectivamente, como hemos sido perdonados, nosotros perdonemos a otros. Pero vamos a tomar un poquito la historia que Jesús contó acerca del perdón, la vamos a tomar desde el punto de vista del valor de una vida. ¿Cuánto vale una vida? Porque finalmente de eso se trataba acá. Si usted mira, cuando él hizo la cuenta de lo que debían, le dijo al siervo, tienes que pagarme lo que me debes. Y eso implica que tú, tu hacienda, tu familia, todo lo que tienes tiene que venir a mí porque lo que me debes pues tiene que ser pagado. Como no tenía, pues obviamente su destino sería la cárcel y quién sabe cuánto tiempo de cárcel para pagar. Pero él suplicó, pidió que le diera tiempo, ni siquiera que le perdonara la deuda, sino que le diera tiempo para pagar, y a respuesta a su petición recibió la condonación completa de la deuda, el perdón absoluto de la deuda. No tenía que pagar nada. Y ahora vamos a evaluar un poquito qué implicaría llegar a pagar lo que debía. Pero no tenía que pagar nada, y cuando salió encontró a alguien que le debía una cantidad de dinero y a ese no fue capaz de perdonarle.
Podríamos decir, ¿cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale la vida de este primer siervo al que se le perdonó tanto? ¿Y cuánto valía la vida del consiervo que le debía a este primero una parte de dinero? ¿Está bien? Vamos entonces a hacer un balance de eso. El primer caso nos dice que le debía 10.000 talentos a su señor. El primer siervo que fue llamado a cuentas le debía 10.000 talentos a su señor. Ese mismo tenía a alguien que le debía a él 100 denarios. Está bien, a veces para nosotros es difícil. Si hablara en términos de valor de hoy día, pues nos sería mucho más fácil entender. Si de pronto hablar en dólares, en pesos, nosotros podríamos hacer el cálculo y decir, bueno, lo que se le debía era bastante o poco. Nos toca entonces históricamente retomar un poquito de cuánto era el valor de un talento o cuánto era el valor de un denario para calcular lo que cada uno de esos hombres debía. Hagamos cuentas. 10.000 talentos de plata. Vamos a hablar del primer hombre que debía 10.000 talentos de plata. Tomemos 10.000 talentos. Un talento, más o menos, hay diferentes, en las diferentes épocas había diferente medida, podía ser entre 20 y 40 kilogramos de plata, un talento. Para hacer promedio, digamos, nos quedamos con un valor de 35 kilogramos. Un talento pesaba 35 kilogramos de plata, representaba. Recuerde esto, que el valor adquisitivo del dinero es muy relativo. Si usted saca un billete, así sea de 100.000, escasos pero existen, tiene que ser como Dios, que a veces usted no lo ha visto pero cree que existe, ¿no? A veces el de 100.000 existe. ¿Cuánto vale realmente ese papel? Ese papel no vale 100.000 pesos. Es un valor representativo. ¿Está bien? Porque el papel a la larga, con la tinta que se utiliza para imprimirlo, no llega a costar los 100.000 pesos. Pero es el valor representativo. Aquí también tenemos que considerar eso, ¿no? Que no hablamos de que uno andaba con 35 kilogramos de plata, pero el equivalente de esa moneda era 35 kilogramos de plata. Si debía 10.000 talentos, estamos hablando que entonces en kilogramos de plata debía deber 350.000 kilogramos. ¿Está bien? Si eso lo pasamos a valores, a dinero actual, la plata, usted sabe que es uno de los metales preciosos como el oro, el platino. Un kilogramo de plata hoy día en dólares está en 532.74. Seguimos con los valores actuales. Si usted revisa en su internet, el valor del kilogramo de plata actualmente está en ese costo, 532.74 dólares. Y en pesos eso representaría 1.514.558 pesos. Un kilogramo de plata. Si el hombre debía 350 kilogramos, 10.000 talentos, estaríamos hablando en dólares, debía 186.000 millones, ¿cierto? 459 billones, millones, 186.000 millones de dólares, 186.459 millones, ¿no? 186 millones. Bueno, ustedes son más expertos en finanzas. 186 millones de dólares. Bueno, 186 millones de dólares. ¿Cuánto decíamos que tenían los más ricos? 76.000, 77. 186, pues no es una cifra astronómica. 100.000 millones de dólares, ¿es el costo? Más de 1.000 veces eso. Bueno, digamos que tiene 186 millones. ¿En cuánto tiempo usted pagaría 186 millones de dólares? En pesos sería 530.000 billones de dólares. Ahí sí yo me inclinaría por la reencarnación, porque necesitaría uno como 7 vidas para poder pagar toda esa plata, ¿o no? Como somos cristianos y no creemos en la reencarnación, no alcanzaría la vida con un promedio de salario básico
llegar a pagar la deuda. ¿Está bien? Esto es lo que en ese pasaje Jesús quería mostrar, que era tan alta la deuda, que ese hombre nunca en su vida alcanzaría a pagar lo que debía. Y si podíamos decir entonces cuánto valía la vida de esa persona, podríamos darle un valor. Ese sería el valor de la vida de esa persona. Eso era lo que valía para su amo. ¿Por qué? Porque ahí estaba su deuda. Eso era lo que él le debía, ese era el valor que le daba a ese amo. Esa plata, imagínense lo que eso significa hoy día. ¿Qué había hecho con toda esa plata? Ese es problema de la fiscalía, no nuestro. Pasémonos a la otra parte de la historia. A este mismo, otro consiervo, dice que era consiervo más o menos a su nivel, consiervo, le debía ¿cuánto? 100 denarios. 100 denarios. Muy bien, 100 denarios, un denario era 4 gramos de plata. Un denario, 4 gramos de plata, el valor equivalente. Entonces un kilogramo serían 1000 gramos, ¿cierto? 100 denarios equivaldría a 400 gramos de plata. Y si vamos a la conversión en peso, debían ser, ¿como cuánto? 400 gramos, pues era un valor muy insignificante comparado con lo que él debía. Entonces, calculemos de 350.000 kilogramos y le debían apenas 400 gramos. Mire la gran diferencia, ¿cierto? Y el valor de la vida de este consiervo era un valor muy bajo, comparativamente hablando. Entonces, vuelvo al tema, el valor de la vida de una persona. Muchas veces está calculado en eso, porque usted sabe que cuánto tienes, cuánto vales, o cuánto me debes, eso vale, ¿cierto? En un momento determinado el valor de una vida se calcula en costo material, pero la pregunta es, ¿la vida podrá costar así sean 400 gramos o 350.000 kilogramos? Ese es el valor de una vida. A la luz de este amo, pues eso era lo que representaba la inversión en plata que había entregado inicialmente. Muy bien. Piensen en todo esto que Jesús hablaba, porque es que a veces a nosotros nos queda difícil por lo que Jesús hablaba dentro de un contexto, en unos términos que nosotros de pronto no manejamos. Pero si hablara en dólares o en pesos hoy día, nosotros diríamos la diferencia es garrafal. Mucha diferencia hay entre lo que le debía el primero a lo que debía a ese, el segundo. Pero era el valor de la vida de esas personas. Este fue capaz de decirle que si no le pagaba lo echaba a la cárcel y literalmente lo hizo. Al punto que cuando se enteró el Señor de lo que había hecho, que no fue correspondiente a lo que él había recibido, inmediatamente lo llamó a cuentas y le dijo, entonces usted vaya y pague lo que me debe. Todavía está en la cárcel pagando. ¿Sí o no? Porque ¿cómo iba a pagar todo eso? Todavía está en la cárcel pagándolo. Pero ¿qué quiso decir Jesús? Puede que haya sido una historia real. Puede que haya sido una historia. Recuerde que Jesús dentro de las parábolas eran o situaciones reales que usaba para una enseñanza, o situaciones que podían llegar a ser reales y que se usaban para una enseñanza. Eso era lo que Jesús normalmente utilizaba dentro de sus prédicas. Y esto nos ayuda a nosotros a ubicarnos, el valor de una persona. Muchas veces usted vale lo que son sus deudas o lo que vale su capital, ¿cierto? Hay personas que si preguntamos si usted cuánto puede llegar a costar, usted tendría que hacer la sumatoria de su patrimonio familiar y decir yo valgo tanto, porque eso es lo que de alguna manera representa lo que ha hecho en la vida. Pero la pregunta es, ¿lo que usted tiene determina el valor que usted representa? ¿O lo que usted debe determina el valor de lo que usted representa? ¿Cuánto vale realmente la vida de una persona? ¿Cuánto vale? Y eso nos ayuda muchísimo a nosotros a cambiar la perspectiva con respecto a la gente, porque a veces nosotros nos relacionamos con la gente dependiendo de eso, de cuánto tiene o cuánto debe. Aquellos que tienen mucho, imagínese que usted pueda reunirse con alguno de estos 5 que mencionamos como los top de las riquezas en el mundo, y pues obviamente sería todo un honor para usted estar en medio de. Pero si le dijeran que fuéramos a la calle del Cartucho, no, eso como que no es ningún honor. Lo haríamos por sacrificio, lo haríamos porque la bondad cristiana nos obliga a hacerlo, pero si fuera por motivación individual o personal, no.
Y nosotros muchas veces valoramos eso. Hace una semana y media más o menos, aquí en la plazoleta de los mariachis, ¿sí la conocen? Ah, sí, la conocen. Muy bien, la plazoleta de los mariachis, era simplemente por enterarme quién ha pasado por ahí. Ahí hay una droguería que está sobre la 116 y tiene puerta a la plazoleta de los mariachis. Ahí amaneció muerto un indigente, hace una semana y media. En posición fetal, me imagino toda la noche pasó allí con mucho frío, sobredosis de droga, y allí lo encontraron en la mañana, en la madrugada, muerto. Era un joven de unos 30 años más o menos, y era hijo de una familia muy rica en Usaquén. ¿Cuánto vale la vida de una persona? Nosotros tenemos que empezar a hacer ciertos ajustes en nuestra mente, porque nos dejamos llevar mucho por lo que a veces dice el mundo, dice la vida en sí, y nosotros valoramos de acuerdo a eso. Y Jesús y Dios valoran las cosas de forma muy diferente, y mucho más a las personas. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo si pierde su alma? Entonces Jesús estaba diciendo que de alguna manera, si usted lograra toda la riqueza, o sea, asume la riqueza de los 5 por lo menos, de estos 5 más grandes ricos en el mundo actualmente, y Jesús diría: si usted tuviera todos esos 5 capitales reunidos en uno solo, su alma vale mucho más que eso. Entonces imagínese qué valor le dio Dios a la vida de una persona. Y de ahí tenemos que partir con respecto a esto que estamos diciendo, y pues obviamente revisamos históricamente los precios de los esclavos, porque muchas veces hoy día también encontramos ese tipo de esclavitud ya a nivel laboral, y una persona vale lo que estamos dispuestos a pagarle, ¿o no? No le han dicho a algunos de ustedes seguramente en sus presentaciones, entrevistas de trabajo, es que usted vale demasiado, y le hacen una oferta muy por debajo realmente de lo que su capacitación, su experiencia mereciera. A usted le están allí dando un precio, un valor, y muchas veces son tan honestos que dicen: miren, ni siquiera le vamos a hacer oferta porque no vamos a tener cómo pagarle. Pero aún si le dieran el tamaño de demanda que usted pidiese laboral, lo que usted estuviese pidiendo dentro de algo razonable, eso ni siquiera sería el valor real de su vida. Eso sería lo que contablemente podríamos decir vale su trabajo, su capacitación y experiencia, pero no su vida. A veces la gente se jacta mucho de eso: no, es que yo tengo un salario de 40 millones, y piensa a veces que ese salario es lo que califica a lo que él es como persona, y no, aún sean 40 millones, que es un muy buen salario obviamente, jamás representaría eso el valor de su vida, o de pronto para algunos sí. Porque muchos se jactan de decir: es que yo tengo un salario de 40 millones, como si eso determinara lo que es. Tenga cuidado, porque a veces nosotros nos dejamos enredar en esto, como también a veces ni siquiera un salario mínimo. Hace 8 días les decía que la pobreza por estadística en Colombia es el 33%. Hoy día en esto de campaña siempre nos bajan las cifras porque pues hay que presentar resultados, pero se habla de un 33% de personas en pobreza. Y eso quiere decir que tienen menos de un salario para un grupo familiar de 4 personas. Entonces, es el valor de esa familia, y si lo dividiéramos el salario mínimo por entre los 4, ¿cuánto representaría más o menos cada vida? Y podríamos preguntar: ¿ese es el valor de la vida de una persona? Entonces, tengamos en cuenta todo esto, porque a veces nosotros, sin darnos cuenta, no nos hemos renovado, como la Biblia dice en el libro de Romanos. No se ciñan a lo que este mundo piensa, sino renuévense con respecto a lo que la Biblia dice acerca de. Los conceptos de Dios son muy diferentes a nuestro concepto. Así que el más rico del mundo, créame que para Dios no es sino un pobre en el mundo, ¿o no? Porque las riquezas de Dios son infinitas. Aquí estamos hablando de que por fin pasó los cientos. Para Dios eso no es nada. Así que para Dios, ver una persona de estas a las que nosotros decimos cuánta plata no tiene, y jocosamente decimos nos da tristeza y nos vamos a llorar, si a los 33 años uno tuviese esa fortuna, pero no, créame que no. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener que irnos frustrados diciendo: imagínense, yo con deudas? No tengo ni siquiera recurso y capital, sino deudas es lo que tengo, lo único que tengo son deudas. ¿Y cuál es el problema? Es que eso lo define.
¿Es que eso determina el valor de su vida? ¿Realmente qué es lo que determina el valor de la vida de una persona? Por eso nos vamos en Semana Santa, a este tema de pensar cuánto realmente vale la vida de una persona. ¿Cuánto vale su vida? Ni siquiera digamos de una persona común y corriente. ¿Cuánto vale realmente su vida? Voy a partir de un tema que normalmente en Semana Santa se trata en 1 de Pedro 1, 17 al 19. Si ustedes quieren buscar allí, 1 de Pedro 1, del 17 al 19. Ya contextualizados un poco con finanzas, economía, nos metemos a la parte espiritual de todo esto. 1 de Pedro 1, del 17 al 19. Y dice allí en el versículo 17, en 1 de Pedro 1, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Habla de primero, nos introduce este pasaje diciendo, si ustedes dicen tener una relación con Dios, si ustedes no solamente son creyentes de la existencia de Dios, sino decimos tener una relación personal con Dios que es muy diferente, debemos conducirnos ¿cómo? Con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Lo que está diciendo es que nosotros estamos aquí de paso. Peregrinación quiere decir simplemente vamos a un lugar y allí cumplimos un proyecto, un propósito, una misión y nos devolvemos. No nos vamos a quedar ahí. Aquí estamos en peregrinación. Es corto. 80 años comparado con la eternidad es corto. A nosotros nos parece que esta vida es muy larga y cuando vemos una persona, esta semana falleció el papá de uno, o el suegro de una de las miembros de la iglesia, 93 años. Muchos años, pero ¿qué son 93 años comparados con eternidad? Son muy poco. Esto es peregrinar. Algunos se mueren recién nacidos, horas. Otros tendrán meses, otros tendrán unos cuantos años, otros tendrán muchos años. Pero la verdad es que no importa cuánto tiempo, este es un tiempo de peregrinar, este es un tiempo muy corto y que debemos saber caminarlo. Cuando dice andar con temor en esta peregrinación, no es lleno de miedo y pánico. Ya hemos hablado de ese tema en otras oportunidades, y es que el pánico y el temor no puede ser lo que gobierne nuestras vidas. Aquí cuando habla del temor es ese famoso temor de Dios, que es vivir apartados de lo que nos puede hacer daño y dañar a otros. Es vivir la vida tal como Dios quisiera que la viviéramos el tiempo que Él nos ha determinado vivir. Y viviéramos de tal forma que al final de cuentas, cuando de esta vida partamos con ganancia. Porque ¿de qué le sirve ganar todo el mundo y perder al final su alma? La idea es que podamos partir de esta vida con ganancia. De hecho, si creo, la mayoría de nosotros, si no todos, hemos tenido ya ganancia en esta vida. Porque cuando Pedro le preguntó al Señor, aprovechando la ocasión del joven rico que no fue capaz de dejarlo todo y seguir a Jesús, le dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti, ¿y qué recibimos a cambio? Y Jesús le dijo, recibirán 100 veces más en esta vida y fuera de eso la vida eterna. O sea que nosotros a la larga de esta vida salimos ya con ganancia. Siéntase un ganador en la vida. Usted en esta vida no sale debiendo, usted en esta vida sale con riqueza, porque tiene 100 veces más y fuera de eso la vida eterna. Lo que sí se nos obliga es a ser buenos administradores de esa herencia. Porque es como un hijo, ¿no? Un hijo recibe algo que de pronto sus ancestros trabajaron, abuelos, padres, y le entregan a él, pero lo que se espera, ¿qué es? Pues que el hijo responsablemente la administre, no que la malgaste. Bueno, nosotros hemos recibido de Dios una herencia y la Biblia dice que somos coherederos juntamente con Cristo, debemos ser buenos administradores de ello. Pero aún lo que tenemos, créame que es mucho más que lo que teníamos al principio. Yo personalmente lo puedo decir y con todo el conocimiento de causa, porque cuando me fui de mi casa a los 19 años, yo salí con una maleta y con una caja con libros. Mis libros de estudio, iba para La Guajira como mi primer lugar de trabajo y esa era mi experiencia inicial, una maleta y una caja de libros. Hoy tengo más que eso. Hoy tengo más que eso. No tengo ni siquiera lo de los 33 años de Zuckerberg. Pero ¿sabe qué? Tengo mucho más que lo que tenía al principio. Tengo mucho más. Si calculo, obviamente pasaría de los 100 veces más que tenía al principio.
O sea que el Señor no nos miente diciéndonos, tranquilo que en esta vida usted tendrá 100 veces más. En esta vida usted tendrá 100 veces más. Y si usted es honesto y sincero, y muchas veces, a pesar de nuestros errores y que todo lo que teníamos lo perdimos y Dios nos volvió a dar, es mucho más que 100 veces. Así que estamos bien en esta vida hablando de caminemos con temor, sepamos comportarnos en esta vida. Pero luego viene a hablar de un tema que para muchos no es un tema de gusto. Versículo 18, estoy otra vez en 1 de Pedro 1. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. La Biblia aquí está generalizando la situación de todos y cada uno de nosotros. Así que, sin temor a equivocarme, con todo el respeto que usted me merece, puedo decirle que su manera de vivir antes de conocer a Cristo era vana. No importa lo que usted hiciera o dejara de hacer, antes de que usted conociera a Cristo, su manera de vivir era vana. Porque aquí la Biblia nos está diciendo, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y eso es generalizado. Aquí no está diciendo, unos de ustedes tenían una vana manera, porque a veces nosotros clasificamos aún eso. Cuando llegamos a la vida cristiana, tan necesitados como estábamos, tan endeudados como el primer hombre con sus 350,000 kilogramos que debía, tan endeudados como él, fuimos perdonados y el Señor nos dio una nueva oportunidad. Nuestra vida fue rescatada, pero nosotros pensamos que nosotros mereciéramos eso. A la larga, pues la deuda tarde o temprano nosotros se la íbamos a pagar. Créame que nunca podríamos acabar de pagar esa deuda. Y nosotros menospreciamos de pronto al que debe 100 o de pronto calculemos al que debe más, aquel que ha sido un asesino en serie, aquel que ha tenido crímenes de lesa humanidad. Nosotros a veces eso clasificamos, eso es peor. No, la Biblia dice, todos ustedes vivían en una vana manera de vivir, de la cual era necesario rescatarlos. Por eso digo que a veces a la gente le incomoda y con todo el respeto vuelvo a insistir que usted merece, tengo que decirle lo que la Biblia dice. Y es que por muy buena vida que nosotros pensáramos tener en ese tiempo, nuestra vida era vana. ¿Por qué? Porque la vivíamos no eternamente, la vivíamos muy temporalmente. Usted seguramente, como me pasó a mí, nos levantamos con una creencia familiar, porque mire lo que viene diciendo después, la cual recibiste de vuestros padres. Nosotros la información que teníamos para construir nuestro proyecto de vida era la que recibíamos de nuestros padres. En mi caso, aún mis tíos, por el lado de mi papá, eran muy buenos consejeros. Y entonces cuando hablábamos normalmente en Navidad o Año Nuevo con algunos tragos, porque como esos eran el motivador fundamental para hablar de estos temas trascendentes, entonces nos sentábamos a hablar y ellos decían, mire mijo, usted estudia una carrera, que sea una carrera que a usted le dé plata, que le dé posición, que usted tenga comodidad, y de entre ellos habían obviamente buenos profesionales. Pero esa era la información que uno recibía, y yo pensé que si yo quisiera tener una carrera que me diese plata, la aviación sería una buena oportunidad. En esa época, estoy hablando cuando todavía los aviones eran con hélice. ¿Está bien? Era una buena oportunidad. Tenían unos muy buenos salarios, unas muy buenas garantías. Obviamente la pensión era a más corto plazo. O sea, había unas garantías que también yo pensaba, además de que me gusta la aviación, era esto me puede dar mucho dinero y fuera eso conocer, imagínese uno viajando por todo el mundo conociendo. Yo decía, eso era lo que yo de pronto quisiera y pude haberlo hecho. Si la gracia de Dios hubiese sido eso, pude haberlo hecho y haber tenido dinero y haber conocido muchos lugares y haber estado en muchas partes, pero aún seguía siendo ¿qué? Vana. Porque todo estaba sujeto a una temporalidad. Cuando uno recibe a Cristo, la Biblia dice que Dios nos dio en Cristo Jesús vida eterna, que era algo que no teníamos. O sea que de ahí en adelante ya cambió completamente la perspectiva. No es solamente 60, 70, 80 los años que Dios nos dé, sino una eternidad que no termina con la muerte física. La muerte física es simplemente un episodio que tiene que darse entre esta temporalidad de peregrinaje y la eternidad que vamos a vivir juntamente con Dios. Así que pensando en eso, cambia completamente lo que uno determina valioso en la vida. Hoy yo creo que la aviación sigue siendo una de las cosas que me gustan, me apasionan, pero pues ya no tiene el valor que yo le daba antes. Ahora hay otras cosas mucho más valiosas que esa.
Y cuando alguna vez les compartía que mis dos compañeros que estudiaron conmigo, que quisiéramos los tres haber estudiado la misma carrera, dos de ellos se graduaron de aviadores. Dos llegaron a concluir su sueño de ser aviadores. Éramos tres y dos de ellos lo lograron y lo hicieron. Y uno de ellos se accidentó en la 68 con Boyacá. ¿Recuerdan una avioneta del IDEMA? Creo que era una de estas del Incora, que dicen que fue un atentado. Era el piloto de esa avioneta. Y Alfonso pereció en ese accidente. Y del otro, después me enteré que había sido piloto de narcotraficantes y había terminado en la cárcel. Lo que de pronto yo tanto valoraba, al final de cuentas, ¿qué dejó? Hoy día no tengo eso que yo tanto anhelaba, pero valoro todo lo que hoy en el Señor Él me ha dado. O sea, a veces nosotros replanteamos la vida cuando entendemos lo que Dios dice. Por eso es bueno que leamos este pasaje desde el 17, porque en el 18 dice que fuimos rescatados de la vana manera de vivir. Pero para que andemos con temor en esta peregrinación, una vez que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir que recibimos de información de nuestros ancestros, obviamente de ahí en adelante se espera que vivamos de otra manera diferente. Pero a veces recibimos a Cristo y nuestros esquemas de valor siguen siendo los mismos de antes. A veces nosotros seguimos viviendo dentro de la escala que el mundo plantea. Cuando les traía jocosamente diciéndoles lloremos, 33 años, tantos millones de capital, pues lloremos por eso. Créame que no me hace llorar, porque hay cosas en la vida mucho más preciadas que simplemente acumular capital. Eso nos lo da este cambio de perspectiva que da la eternidad. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Fueron rescatados de esa vana manera de vivir que por información de nuestros padres habíamos recibido. No les juzguemos a ellos. No es que ellos fueran solamente materia o materiales, sino que de alguna forma la información hasta ese momento era esa. Lo que vale en la vida es esto. Mi familia no es una familia cristiana. Mi familia se convirtió al cristianismo. Y obviamente después de muchos años, también mis padres, mis hermanos, llegamos a entender esto del valor de realmente la vida. Pero al principio ellos vivían como vivía cualquier persona parroquiano de ciudad. Ya nosotros no podemos vivir así. Usted ya no le puede enseñar a sus hijos eso. Yo ya no me puedo sentar con mis hijos y decirles, miren, estudien algo que les dé plata. Si hiciera eso, iría contra aquello de lo cual fui rescatado en el pasado. Estudien algo, fue lo que les dijimos a ellos, estudien algo que a ustedes les guste y que pueda servirle a otros también con ello. Y efectivamente eso cambia completamente la perspectiva. Puede que con eso ellos logren mucha riqueza material, ¿quién quita? Pero ya el fin no es la riqueza, el fin es el servicio. Y esto lo replantea el Señor. Muy bien, en el versículo 18, la siguiente parte dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Mire que aquí el Señor mete que cuando fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, de todas maneras, aunque es gratuita para nosotros, según el libro de Efesios 2, 8, 9 dice, por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese rescate que hizo Dios de nuestras vidas, de esos esquemas de valor que teníamos, a estos nuevos esquemas que hoy manejamos a la luz de la Biblia, eso para nosotros no tuvo precio. ¿Qué le pidió el Señor a usted a cambio de darle esa nueva vida? Sacarlo de esa situación de vanidad en la que vivíamos, no trascendente a una vida trascendental como es la eternidad. ¿Qué le pidió el Señor a cambio? ¿Cuánto tuvo que pagar usted por eso? Y aclaro, ¿no? Los diezmos no son la cuota mensual que usted tiene que dar para pagar su salvación. Porque a veces hasta eso lo metemos, ¿no? No, es que usted tiene que darle los diezmos a Dios porque es que Dios lo rescató a usted. A usted lo rescató y eso no tiene valor. Usted no tiene que pagar por eso, eso es gratuito. A usted no le costó nada, pero la Biblia aquí habla, dice que fuimos rescatados por medio de cosas no corruptibles como oro o plata. Cosas corruptibles, perdón, como oro o plata. Fuimos rescatados y tocó pagar un precio. ¿Cuál es el precio de una vida? No es con oro o plata. Estos elementos con los cuales nosotros le damos un valor representativo a ese papel que llamamos billete
o a esos kilos de plata que en el tiempo pasado se negociaba, ese valor es representativo. La Biblia dice que ni siquiera fue con oro o plata que Dios pagó lo que se requería para rescatarnos de la manera de vivir vana que teníamos. Entonces, ¿cuál fue? Versículo número 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí entramos ya en el quid del asunto. El quid del asunto de esta semana que vamos a recordar, Semana Santa, el quid del asunto es la sangre que Jesús tuvo que derramar por el precio que se requería para rescatarnos de la vana manera de vivir. Por eso digo que a veces a la gente no le gusta. Uno, que le hablemos de que su vida es una vida vana. A nadie le gusta. Si le dijéramos a Warren Buffett, o le dijéramos a Zuckerberg, o le dijéramos a cualquiera de estos, ¿sabe qué? Aún su vida con tantos millones es vana, nos dirían, claro, usted es un fanático religioso. Pero es vana. Si eso es todo lo que es la vida, si a uno lo miden por lo que está acumulado en el banco a su favor, eso es vano, eso es pasajero, eso es temporal. La Biblia muchas veces habla de riquezas que no tienen mayor sentido, porque el día que nos vayamos, nada de eso nos vamos a llevar. Entonces eso aún es vano. Pero obviamente tenemos que ser conscientes de que no podemos ir lanza en ristre con la gente diciendo es que su vida es vana. Eso lo entendemos ya nosotros hoy día, cuando el velo nos fue quitado, cuando empezamos a replantear la escala de valores en nuestra mente. Y eso fue porque hubo un precio que se pagó, no de plata ni de oro, sino la sangre preciosa. Otra cosa que a la gente no le gusta de la religión cristiana. Bueno, sí puedo decir que es la religión cristiana. Es que todo es con sangre. Es que ustedes todo es con sangre. No puede haber de otra forma, de otra manera. Todo tiene que ver con ese sacrificio tan terrible, horrendo de la cruz. Y que sangre se derramó y la sangre. No, hablemos de otras cosas. ¿Por qué? Si la Biblia dice que para rescatarnos de esa vana manera era necesario pagar un precio que ni plata ni oro podía dar, y fue cotizado por la sangre del cordero sin mancha y sin contaminación, ¿por qué no vamos a hablar de la sangre? Y esta semana tendremos que recordar la sangre. Cuando hagamos la celebración de la Santa Cena el día jueves, vamos a recordar que Jesús dijo: esta es mi sangre. Por eso muchas veces entendieron los que no comprendían esto, que los cristianos eran medio caníbales, pues se comían el cuerpo de Jesús y la sangre. Eran caníbales, pero Jesús dijo literalmente: este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre. Hizo énfasis en eso. Y cuando nosotros celebramos la Santa Cena, decimos que recordamos la muerte de Jesús, su cuerpo que fue molido, su sangre que fue derramada, y tomamos el vino recordando eso. Tenemos que hacerlo porque ese es uno de los elementos fundamentales de la fe cristiana, la sangre de Jesús, porque fue la sangre la que nos rescató de la vana manera que teníamos de vivir. Muy bien, ese es el tema que muchas veces es motivo de canciones. Nosotros a veces tenemos canciones y seguramente en esta Semana Santa en las iglesias se cantarán canciones que tienen que hablar de la sangre de Jesús. Y seguramente Felipe nos montará alguna para el jueves y el viernes. Pero a veces se queda en eso, en una canción que cantamos y punto. Y ya no le damos más sentido. A veces hablamos de la sangre de Jesús de forma muy tangencial, pero eso de ponernos a hablar específicamente de la sangre, eso no, como que no suena muy rico, no es muy bueno, pero es necesario. Si usted no entiende el valor de la sangre, no entiende el valor de su vida. Porque el valor de su vida fue la sangre que Jesús derramó en la cruz. Y si vamos a Romanos capítulo 5, cuando dice: porque aún siendo pecadores Cristo murió, estamos hablando de que ni siquiera Él tenía la garantía de que la gente fuese a aceptar su sacrificio y el pago de su sangre por rescate en nuestras vidas, y que nosotros correríamos sin ningún límite a Él a decirle: gracias por haber entregado el precio de la sangre tuya para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Gracias. Este es un ayudante excelente que tenemos en la iglesia. Está en proceso de formación, dele unos 15 años y verá cómo queda. De nuestros jóvenes que se va para Cali, de los que más trabajó en todas las ventas y va subsidiado por muchas de sus ayudas. Y es un pelado muy agradecido. Muy bien, ¿dónde íbamos?
tiene un valor tan grande, que es el valor que su vida en ese momento tiene. La sangre de Jesús. En este pasaje de Primera de Pedro vale la pena considerar que esa vana manera de vivir, según la misma Biblia, lo describe como vivíamos en el pecado. Y uno, vuelvo a decir, a veces se siente incómodo diciendo, no, pero a mí no me venga a decir que yo era un pecador horrendo. Yo no era un pecador, pues normal, toda persona tiene errores, toda persona tiene equivocaciones, toda persona ha pecado alguna vez en la vida. Pero es que el problema es que no era una vez en la vida. El problema nuestro es que éramos pecadores. Por naturaleza hacíamos lo que la naturaleza decía. Mentíamos, robábamos, engañábamos, defraudábamos. Y ahí podíamos seguir con todos los ábamos que puede usted combinar. Sí, eso hacíamos todos nosotros. Claro, también llegaba el momento de ir a darse golpes de pecho. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y orábamos pidiéndole a Dios perdón. Pero había un genuino interés, en cambio. No, personalmente lo digo por mi experiencia personal. Para mí la confesión, y vengo de un colegio católico de curas, la confesión que hacía antes de ir a la comunión era el requisito para hacer lo segundo. Porque sin confesarme no podía comulgar. Entonces había que pasar por el confesionario, así sea para decirle al cura lo mismo que uno le decía siempre. ¿Qué le decía? He mentido, ¿cierto? He sido rebelde, le he contestado mal a mis papás, pero nadie le decía que, bueno, los demás, los superficiales, y el curita le decía, bueno, tantos Padres Nuestros y Ave Marías, y ya uno con eso llenaba el requisito y ahora sí podía ir a comulgar. Bueno, de alguna manera los que ese tipo de conocimiento tuvimos, porque hay otros que van a comulgar y ni siquiera se confiesan. Porque ¿qué le van a confesar a un hombre sus pecados? Dice, ¿no? Bueno, los respeta, son posiciones. Pero de alguna manera nosotros no entendíamos que esto de confesar nuestros pecados era un requisito necesario y fundamental. ¿Sabe por qué? Porque el pecado tiene 4 características en la vida de una persona. Y quiero que las tenga bien presentes para que nunca usted le dé un valor equivocado al pecado. Porque miren que estamos diciendo, ¿cuánto vale la vida de una persona? Y estamos hablando de que la sangre de Jesús fue pagada para el rescate nuestro. Estamos hablando del valor de la sangre de Jesús. Pero la pregunta también, ¿y qué valor le damos al pecado? Nosotros a veces al pecado le damos un valor mínimo, ínfimo. Usted no ha matado a nadie. Usted no ha cometido un crimen de lesa humanidad. Usted no ha defraudado al fisco en millones de pesos. No, usted no ha hecho nada de eso. Lo que usted ha hecho es ¿qué? Cosas pequeñitas, ¿cierto? Pecados muy pequeños. Por eso a veces nosotros cuando decimos, bueno, el Señor derramó su sangre en la cruz por los pecados de los hombres, por mí fue media gota. Porque de ahí en adelante repártase entre los Lule y los otros, y eso sí tenía el Señor que derramar litros de sangre por ellos. Pero lo mío era una gota y eso sobraba. Hay que darle al pecado el valor que realmente tiene el pecado. Hoy llamamos a lo que es malo, bueno, hasta le estamos diciendo a lo que Dios llama pecado, le estamos diciendo que no lo es. Que es que la Biblia fue escrita hace tanto tiempo que no está contextualizada del siglo XXI, por Dios, aterrice, caballero. ¿Cómo va a decir usted que ser infiel es pecado? Eso forma parte ya de nuestra cultura. ¿Cómo va a decir usted que pagar un soborno es pecado? Todo el mundo lo hace. ¿Cómo va a decir? Y empezamos nosotros a decir todo lo que la sociedad dice y que hacemos y decimos, pues si todo el mundo lo hace, pues no es pecado, imagínese. Y el pecado tiene 4 cosas que hace en la vida de una persona. Lo primero es que obviamente el pecado engaña. Porque le hace darle a un valor a ciertas acciones que no tiene. Porque si uno entendiera cuánto daño puede causar el pecado, uno no pecaría, ¿o sí? Y estoy hablando pecador entre pecadores, redimidos por la sangre de Jesús, claro. Pero estamos hablando todavía que nuestras vidas
Hay muchos de esos aparecimientos del viejo hombre, de vez en cuando aparece por ahí lo que eran nuestros hábitos anteriores y mentimos y falseamos y bueno, hacemos muchas cosas que no encajan en esta nueva vida que Dios nos dio, que esta rescatada vida que Dios nos entregó. Pero ¿cómo lo valoramos? Nosotros decimos, no, pues no es tan malo, pero cuando usted lo hace y el Espíritu Santo le redarguye, usted lo primero que identifica del pecado es que el pecado lo engañó a usted. Porque lo que le hizo creer para hacerlo no es cierto. No, mire, es que lo que usted hace le va a dar placer, le va a dar estatus, le va a dar. Cuando usted lo hace, usted queda con sentimientos de culpa y todo eso que le ha ofrecido se desvanece. Es engaño. Y usted sabe que el promotor de todo esto es el mejor engañador, ilusionista espiritual del mundo, Satanás. Y él sabe cómo engañarlo a uno. Entonces, cuando uno peca, uno es un vil engañado. Primera cosa, terrible. Ahora, lo más horrible que hay en esta vida es que a uno lo engañen o no. Como que nos engañaron, Echeverry dice, ¿no? Y uno a veces se siente ahí como diciendo, nos dieron la cabeza otra vez. Satanás es experto en hacerlo, en engañarnos. En hacernos creer que si vivimos de esa manera vamos a obtener todo lo que nos han ofrecido y es falso, es mentiras. No se deje llevar por esa fantasía de ver al mundo sonriente diciendo si tú lo haces vas a sentirte ¿cuál? Lo real y cierto es que te vas a sentir culpable y te vas a sentir con un peso sobre tu alma que no lo alivia nada ni nadie, porque el pecado tiene eso, engaña. Y obviamente con ese engaño viene lo segundo y es decepción. Nos decepciona. Al final uno dice, ¿valía la pena? ¿Cuántas veces un desliz le cuesta a usted 30, 40 años de matrimonio? Un buen ejemplo para sus hijos. ¿Valía la pena? No. Nos sentimos decepcionados por aquella fantasía que seguimos y muchos se sentirán decepcionados de nosotros. Alguien decía con mucha razón, ¿no? Que esto del pecado, para los que nos quieren, los hace llorar. Para los que no nos quieren, los hace sonreír, ¿o no? Cuando uno la embarra, los que no lo quieren, ¿qué dicen? Le tenía que pasar. La venganza es un plato que se sirve frío. Eso nos enseñaron esta mañana, que así decían los griegos eran, ¿no? Los romanos. La venganza es un plato que se sirve frío. Cuando usted la embarra, sus enemigos son los primeros que se alegran. Pero los que lo aman a usted, ¿cómo se sienten? Decepcionados. Y eso es lo terrible de todo esto. Así sea una cosa pequeña, mire, no hay cosa más terrible que una mentira. Uno dice, no, una mentira pues, pero usted no se ha visto confrontado de una mentira delante de su hijo o su hija. ¿Cómo se siente uno? No me diga que usted se siente honrado, orgulloso, que usted le pueda decir a su hija, es para que me imites. No, cuando uno tiene que reconocer que la embarró mintiéndoles, uno tiene que decir, ¿sabes qué? Perdóname, me siento muy mal de haberte decepcionado. Decepción, engaño, decepción. Lo tercero que produce es destrucción. Normalmente se destruyen vidas, se destruyen familias, se destruyen amistades, se destruyen empresas, se destruyen países por esto. El pecado no produce otra cosa, no se deje engañar. No, el pecado no va a darle un paraíso, le va a dar un infierno. Y así tiene que ser concebido, ese es el valor real. Por eso Jesús dijo, tengan cuidado. Por eso advirtió tanto sobre el pecado. No es que la Biblia sea puritana, no, es que él sabía que el pecado tanto daño podía causar que nos quería evitar ese daño. Nos destruye y hasta llega cuarto a matar. Porque la paga del pecado es muerte, literalmente. Hay cosas que ya no se pueden reparar después de un pecado. Hay cosas que por mucho que usted lo intente ya no se pueden reparar. Si usted asesina a alguien, aún pida perdón y eso no va a devolverle el muerto al doliente, ¿o sí? Ese es uno de nuestros problemas aquí en esta justicia transicional. Que la gente dice, no, pues fácil es decir, ¿sabe qué? Perdóneme, pero devuélvame a mi ser querido. Es imposible. Ya no se puede hacer. Y claro, aquí tiene que entrar la misericordia. Tenemos que perdonar a pesar que esa expresión, que no sabemos si es totalmente honesta y sincera,
pero demos por descontado que así fuera, que una persona honestamente confiesa que se equivocó al tomar esa decisión y quitarle la vida a un ser querido suyo, eso no le devuelve a usted lo que usted perdió. Mata, aniquila. Entonces, si uno valora realmente su vida, porque fuimos rescatados por la sangre de Jesús, tenemos que igualmente darle el valor adecuado al pecado. No juegue con el pecado, porque le engaña, porque le decepciona, porque lo destruye y finalmente le mata. Y eso es lo que uno tiene que pensar. Por eso Jesús dijo: si es necesario entregar la vida derramando mi sangre por los pecados, hay que hacerlo. Y era la sangre del Hijo de Dios, y como dice el pasaje, sin mancha y sin contaminación. No lo estaba haciendo por él. Él no pecó, aunque fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero nunca pecó. Pero derramó la sangre por el pecado, el precio que tocó pagar por lo que el pecado había hecho en nuestras vidas. A Dios gracias, hoy somos pecadores redimidos. Hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir. Todavía quedan vestigios de ese viejo hombre. A veces nos ponemos el saco del viejo hombre, a veces nos ponemos el sombrero del viejo hombre, a veces caminamos en los zapatos del viejo hombre. La Biblia dice: despójese, quítese eso. Ya no es la forma de vida que uno debe tener. No le dé al pecado un valor diferente al que la Biblia declara de él. Pero es necesario hacerlo y es necesario decirlo. Mire, en Génesis 3:21, voy a leer este versículo, usted si quiere después lo consulta. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. ¿Cuándo fue eso? Cuando pecaron. Cuando pecaron y la embarraron, y el Señor tuvo que sacarlos del huerto para que no comieran del árbol de la vida, para que eternamente hubiesen quedado caídos. El Señor tuvo que sacarlos del huerto, pero no los echó. Los sacó, los guió hasta la puerta del Edén y les dijo: no van a poder volver a entrar acá. ¿Hasta qué? Lo último que hizo el Señor, que seguramente para ellos tuvo que tener algún sentido y significado, es: les vistió con túnica de pieles. Hasta ese momento era ¿qué? Desnudos. Ahí comienza el vestido. El Señor fue el primer diseñador, ¿o no? Los vistió con túnica de pieles, pero la pregunta es: ¿pieles de dónde? Le pondría un animal encima, imagínese uno llevando un zorro, un castor encima. No, tuvo que haber sacrificado un animal, al menos, para poner vestido de pieles a Adán y Eva. El primero que tuvo que hacer un sacrificio de su propia creación fue el Señor, para poder vestir la desnudez del hombre. Él estaba pensando en el hombre. Otro dice: no, mire, ustedes lo hicieron, aténganse a las consecuencias y chao, nos vimos. No, lo sacó para que no comieran del árbol de la eternidad y se quedaran eternamente separados. Mientras hacemos el proceso de salvación, Génesis, Apocalipsis, mientras tanto sálganse, y los cubrió con pieles. Primer sacrificio desde la antigüedad. Y obviamente si hubo muerte, tuvo que haber derramamiento de sangre. O sea que la sangre siempre ha estado presente. Desde Génesis, desde la caída del hombre está presente la sangre. Y la Biblia, usted bien lo sabe y ha leído muchas veces, dice: sangre de animales. ¿Por qué el pueblo de Israel ofrecía y ofrecerá sacrificio de sangre? Porque aquí está escrito: había que ofrecer sacrificio. El Señor ofreció el primero de ellos por el pecado de los hombres. Y de ahí en adelante se instituye el sacrificio de animales en lugar del hombre. El hombre debería morir, pero cuando pone sus manos sobre el cordero y confiesa sus pecados son traspasados al cordero. Si el pecado mata, el cordero debe morir y lo sacrifican. Esa es la forma como la Biblia en Hebreos dice que el Señor pasaba por alto los pecados de los hombres. Pero tenía que venir un cordero que pagara para siempre el pecado de los hombres. Un cordero que derramara su sangre y fuese suficiente para que nunca más se tuviesen que hacer sacrificios. Y ese es el cordero que Juan presentó en el río Jordán. He ahí el cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Él iba a ser sacrificado, estaba hablando del sacrificio de la sangre. Por eso la sangre es muy importante. Y cuando en esta Semana Santa, obviamente vamos a tomar nuestra Santa Cena y vamos a recordar el sacrificio de Jesús y la sangre derramada en la cruz, todo eso lo vamos a ver. Tiene que tener un sentido diferente para nosotros. No es que simplemente, pues sí, el vino. No, no es vino. Estamos recordando que Jesús derramó su sangre por nosotros. El valor de la sangre, 4 valores que voy a darle de la sangre de Jesús. Primer valor, nos redimió. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, Hebreos 9:12, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lo primero que la sangre de Jesús nos da es redención. Recuerden los 4 elementos del pecado. ¿Qué era? Engaño, decepción, destrucción y muerte. Ahora, compárelos con lo que la sangre produce. Primero, redención, sino que por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención, una vez y para siempre. La palabra redención, usted sabe, los que han estado estudiando en nuestra academia, la palabra redención se traduce como pago por el precio de un rescate. Es un pago que se hace. Redimir es pagar. Y de alguna forma lo que hizo Dios fue pagar para redimirnos. ¿Qué pagó? Con su propia sangre. Y esto sucedió una sola vez. No es necesario más sacrificio por los pecados. Ya no se tienen que hacer más sacrificios. Y póngale cuidado, dentro de no mucho tiempo, el pueblo de Israel reconstruirá el templo y el pueblo de Israel volverá a instituir los sacrificios al estilo de Antiguo Testamento. Dentro de no mucho tiempo. Y posiblemente nosotros, si Dios en su gracia, por lo que vemos y estamos percibiendo de este tiempo, a lo mejor podremos ver cómo el pueblo de Israel vuelve a los antiguos sacrificios por los pecados de los hombres. Y la Biblia dice que fue una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención. No hay más sacrificios. Por eso Jesús murió una vez y para siempre. Ya usted no necesita más sacrificios. La sangre de Jesús le redimió, le rescató, le redimió de la situación de pecado. Vana manera de vivir, decía Primera de Pedro. Segundo elemento de bendición. En Colosenses capítulo 1, versículo 20. Colosenses 1:20. Y dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Cuando habla por medio de él, habla de Jesús, y quien estaba actuando, reconciliando consigo mismo todas las cosas es Dios. Dios a través de Cristo Jesús reconcilió consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Segundo elemento fundamental, no solamente fuimos redimidos, sino que fuimos reconciliados. Podemos volver a tener una relación con Dios, fruto de la sangre. Si no hubiese sido por ese pago mediante la sangre de su cruz, no estuviésemos reconciliados con Él. Pero como ya es un hecho sucedido una vez, así como la redención es el pago de una vez y para siempre, también este proceso de reconciliarnos fue de una vez y para siempre. Dios ya nos reconcilió consigo mismo. Ya Dios ha declarado que entre Él y nosotros no hay enemistad. Ya esa enemistad quedó pagada con la sangre específicamente de la cruz, para que no tuviésemos lugar a dudas a qué se refería. Segunda cosa importante, la reconciliación. Tercera, la justificación. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Romanos 3, 24 y 25. Dice allí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire, aquí, si ese versículo lo tomáramos para estudiarlo, sería más que suficiente. Aquí habla de palabras claves: justificados, gracia, redención, propiciación. Habla de elementos que las palabras solas, sin entendimiento, nos quedan vacías.
Por eso es necesario que cuando decimos redención, pago para rescatarnos de la vana manera de vivir, aquí también lo menciona, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué sucedió mediante la redención? Que fuimos justificados delante de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? En palabras sencillas, ya Dios le ve como si usted nunca hubiese cometido un acto de injusticia. Justificado es eso. ¿Y por qué nos justificó? Dice, gratuitamente por su gracia. No es que no los hubiésemos cometido, no es que no los cometamos. Es que a través de ese sacrificio de Jesús, que redimió nuestras vidas, que nos reconcilió con Él, nos ha dado una posición que se llama justificación. Nos ve como si nunca hubiésemos cometido un acto de injusticia. Aún hoy día los cometemos. Y por eso dice, cuando hemos pecado, abogado que tenemos para con Dios el Padre en Cristo Jesús. Y tenemos que apelar a eso. Señor Jesús, tú moriste por esta mi injusticia contra Dios o contra mi hermano, o muchas veces contra uno mismo. Somos justificados, así lo ve Dios a usted, así la ve Dios a usted. Así nos ve el Señor, justos. Para nosotros es difícil, créamelo. Y hay alguien que es feliz, empecinado en hacernos sentir todo lo contrario, Satanás. Recuerde que él engaña. Y cuando nos engaña nos decepciona y nos quiere destruir. Y Él es feliz haciéndonos creer lo que Él mismo ha promovido en nuestras vidas. Mire, Dios a usted no lo puede querer, porque mire cómo se comporta. Y eso que usted es cristiano, y de años. Y a lo mejor usted hasta un líder es. Y mírese actuando de esa manera. ¿Usted cree que Dios le va a amar a usted? Usted está haciendo, decía mi abuela, morcillas para el diablo. Pero ¿sabe qué es la justificación? Que Dios nos ve tan justos como Cristo Jesús es. Lo que tenemos que aprender es a caminar como justos. Y ese es el cuarto beneficio. No solamente fue redimir, reconciliar, justificar, sino santificar. Santificar. Esa es la cuarta bendición de la sangre de Jesús. Nos redimió, nos reconcilió, nos ha justificado delante de Dios, pero viene una importantísima. Nos santificó. La palabra santificar es apartar. Dice en Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús, para salvarnos de la situación que estábamos viviendo, dio su propia sangre. En los 4 versículos que hemos leído, siempre el elemento que trae redención, que trae reconciliación, que trae justificación y ahora santificación, siempre el elemento es el mismo, la sangre de Jesús. Y aquí dice que nos justificó, y ya la justificación, cuando se pone en práctica, se llama santificación. Cuando yo empiezo a vivir como justo, es un proceso de santificarme. Cada día el Señor me va llevando de gloria en gloria, cada día va haciendo un trabajo en mi vida, va madurando en mi vida lo que es vivir como un justo. Y eso es lo que se llama santificación. Santificación no es no fallar. Santificación es el proceso en que poco a poco Dios nos va llevando a que cada vez fallamos menos. No es a no fallar, cada vez fallamos menos. Cada vez somos más conscientes de estar pendientes de la dirección de Dios para evitar el engaño, la decepción, la destrucción y la muerte que el pecado produce. Y eso es lo que el Señor viene a hacer por medio de su sangre. Esto último, lo que se llama santificación, es un proceso que tiene que vivirse momento a momento. La redención una vez y para siempre. Se pagó el precio, ya no hay que pagar más precio. El segundo elemento que tiene que ver con reconciliarnos con Dios, una vez se pagó el precio, ya la relación quedó reconciliada. Ya nunca más esa relación de padre a hijo, hijo a padre, se va a interrumpir. Seremos siempre hijos y Él será siempre nuestro Padre. Segunda, una vez y para siempre. Tercera, cuando hablamos de la justificación es una vez. Dios nos declaró justos en Cristo y es un hecho. Pero la santificación es algo que tenemos que vivir momento a momento. Esta sí nos corresponde a nosotros todos los días estar revisándola. ¿Cómo estamos en nuestra santidad? En estos días, en las células que hemos estado desarrollando, hemos llegado a temas que son temas bien frágiles en la vida cristiana. Quiero decir, bien delicados en la vida cristiana. Porque nosotros hablamos mucho, nosotros decimos mucho, pero ¿dónde está el resultado? Esta mañana, el que le tocaba el tema de la célula de varones nos pegó una repelada de 3 pisos. Y nos dijo hipócritas, y falsos, y mentirosos. Menos mal que Carlos no vino.
¿Cierto, Jaimito? Nos dio sopa y seco, Jaimito. Ahí estuvieron los dos. Porque él decía, mire, nosotros hablamos muchas cosas que nosotros no vivimos. Los cristianos hablamos de muchas cosas que nosotros no practicamos. Somos expertos en decir lo que dice la ley, puros fariseos. Pero cuando se trata de mover un dedo para hacer lo que Dios pide, ni un dedo movemos. Sí. Y a veces no es fácil. Y no nos gusta que nos confronten, pero es necesario hacerlo. Somos redimidos. Hemos sido reconciliados. Hemos sido declarados justos. ¿Y qué de la santificación? ¿Dónde está el proceso de mejoramiento de nuestras vidas? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está el cambio? Esta mañana el tema que se trataba ayer era de la misión. Y parte de lo que Dios pide que nosotros hagamos es, ¿y le has hablado a otros de Cristo? ¿Y los has llevado a identificarse con Cristo Jesús? ¿Y los has llevado a vivir la herencia como cristianos que son? ¿Cuál de nosotros mueve un dedo por un discípulo? Digámoslo, por una persona no cristiana. Porque a veces por el discípulo hasta el dedo muevo. Pero por un no cristiano, que se salve, ese es su problema. Mire, en estos días, fruto de toda la experiencia que vivimos aquí en la cuadra de atraco que tuvimos allí enfrente de las dos casas de enfrente de la iglesia, se ha generado todo un movimiento, obviamente, de seguridad y la policía. Y aquí hemos estado 2 veces reunidos los 2 últimos viernes con los vecinos, 60 vecinos han venido, que no conocían la iglesia, que no sabían de la iglesia. Y aquí nos hemos estado reuniendo para hablar de todo el frente de seguridad que es necesario tener en estas cuadras. Y conocer la gente y que la gente nos conozca. ¿Para qué estamos nosotros? Para servir. Y sabe que hay gente que decía, mire, yo llevo 20 años aquí, yo no sabía que aquí había una iglesia. Y siempre me han dicho, ¿y por qué no ponemos un aviso en la puerta que diga iglesia para que la gente sepa que es una iglesia? Es que la gente no tiene que saber que somos iglesia por el letrero de afuera, sino por la clase de vida que vivamos afuera. Es por eso. Claro, los más cercanos, los de la cuadra, pues ya saben que nosotros somos una iglesia y ahí estamos sirviéndoles. Y las palabras de mi vecino de enfrente son palabras que vale la pena. No son creyentes de pronto como nosotros quisiéramos, muy arraigados en su costumbre religiosa, pero son gente que sabe que nosotros estamos para servirles. Y en lo que podamos servirles, les servimos. Y sabemos que cuando les pedí que oráramos por Pedro, recuerda que el nietico de este hombre tenía una enfermedad grave, que los médicos no le daban opciones. Hoy día el nieto está saludable. Claro, ellos dicen, pues los tratamientos médicos, la inversión de recursos, créame que eso es mucho más que... Es la oración. Nosotros sabemos que el Señor seduce con eso. Y en esta oportunidad que hubo del atraco y que fuimos a hablar con ellos y a ponernos al servicio, ¿qué podíamos hacer? Me encontré con los papás de Pedro y les dije, mire, estamos orando por su hijo, para que la recuperación no sea simplemente recuperación, sino que sea sanidad, porque Dios nos da esa promesa, que Él sanaría a los enfermos. No es más lo que tengo que decir. De ahí en adelante lo que tengo es que vivir. De esa es la experiencia en el capítulo de vida con propósito que nos proponen es, comparte tu testimonio de vida, que sea el testimonio de vida lo que la gente vea. Y esa es la santificación. Claro, alguien puede venir a decirme, mire, usted hace 20 años, sí, ¿y cómo le voy a negar lo que hace 20 años hice? Pero pregúntele, y después de esos 20 años, ¿qué ha sucedido en mi vida? Porque errores pude haber cometido, y cosas malas pude haber hecho. Pero pregúnteme si de allá a acá ha habido cambio en mi vida. Si no ha habido cambio, condéneme, denúncieme, porque sigo siendo el mismo. Pero santificación es un proceso de transformación permanente. ¿Y todo eso se debió a qué? Lo único que dice la Biblia es la sangre de Jesús. Usted es una persona muy valiosa, por 4 elementos, 3 de los cuales ya nada se puede hacer por ellos. El Señor pagó un precio para rescatarle, le redimió. El Señor de alguna manera a través de esa acción de Cristo Jesús nos reconcilió, nos restauró la relación. Lo tercero que hizo Jesús fue darnos justificación, declararnos que no había nada en contra de nosotros, pero lo que nos pide cada día es santificación. Y eso es por la sangre de Jesús. No, a mí no me venga con el cuento que esto es fácil. Esto de no pecar no es fácil, pero por medio de la sangre de Cristo Jesús podemos vivir en santificación. Simplemente cuando usted vaya a pecar, piense en lo que le costó a Jesús nuestro pecado.
¿Quisiera usted agregarle más a eso? Entonces ahí es donde uno piensa y dice, no, pues con lo que ya hizo Él por mí, que yo le voy a agregar más pecado y me aparto. Eso es santificación y eso es lo que el Señor pide que hagamos. ¿Cuánto vale tu vida? Y espero que esta semana, si va a viajar, que Dios le lleve y le traiga con bien. Pero no deje de reflexionar sobre el valor de su vida. Y si quiere revisar estos versículos, si quiere le subimos, ustedes saben que subimos la predicación a YouTube, pero entonces le podemos mandar por escrito para que usted revise los versículos. Y usted vea lo que la Biblia dice y usted valore su vida al nivel que Dios dice. Usted vale más, mucho más que la fortuna de estos 5 hombres reunidas en una sola. Mucho más que eso. Nosotros literalmente éramos aquel que debíamos 10,000 talentos de plata. No teníamos cómo pagar. Pero nuestro Señor dijo, les perdono gratuitamente la deuda. ¿Para qué? Para que fuésemos también a perdonar a los que nos deben. Seguramente tendremos la oportunidad de volver a repetir el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dígale al Señor literalmente en el Padre Nuestro la próxima vez, gracias por perdonar los 10,000 talentos de plata que te debía. Dígaselo así, el Señor le va a entender. Permíteme pagar los 100 denarios que los demás me deben. Y el Señor le va a entender. Y ahí el sentido de la sangre de Jesús tendrá el valor que Él quería. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias.